Bueno, bienvenido a todos al segundo webinar del Cluster de Inteligencia Artificial del Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión va a dar comienzo al webinar Ángel Niño, que es delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, y nos va a hacer una pequeña introducción. Ángel, todo tuyo. Gracias, Javi. Y sobre todo gracias a Daniela, Ricardo e Ignacio, que hoy nos van a sorprender, sobre todo sorprender con lo que nos van a contar, porque cada día nos sorprendemos más con la inteligencia artificial y creo que hoy vamos a aprender muchísimo. También, pues muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y a los que lo veréis a posteriori. Ya sabéis de nuestro compromiso con la participación. Es cierto que con las limitaciones sanitarias actualmente tenemos que seguir de manera online, pero en el momento que podamos avanzar adelante pasaremos a que estos eventos sean de manera híbrida, de tal forma que podamos tener esos networking que también son muy útiles tanto para este clúster de inteligencia artificial como para todo el ecosistema en general. Además, en estos tiempos que corren es muy importante también conservar esa unión entre los amantes de la innovación para seguir entre todos construyendo este clúster y generando las sinergias tan necesarias que necesitamos para convertir a Madrid en una ciudad de innovación y en una ciudad referente en inteligencia artificial. Como ya sabéis, en el Ayuntamiento de Madrid seguimos muy comprometidos con la innovación y el desarrollo del emprendimiento y seguimos apostando por que la Ciudad de Madrid sea líder en dos sectores claves. En primer lugar, la inteligencia artificial, la que ya se está utilizando y la que se utilizará. Y en segundo lugar, la movilidad sostenible y que sea una movilidad innovadora. Por eso tenemos nuestra gran meta de convertirnos en una Startup City. Continuamos, como siempre que hablo, llamando a la participación al clúster de inteligencia artificial a todas aquellas empresas, aquellos emprendedores, aquellos innovadores, aquellas administraciones, aquellas universidades que quieran colaborar con nosotros en esta estrategia de crear y utilizar esta tecnología disruptiva para potenciar entre todos la investigación en un sector tan atractivo y tan útil como lo es para los madrileños la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que nos rodea, en la cual estamos inmersos día a día y de la cual debemos seguir aprendiendo entre todos, con expertos como los que hoy tenemos. Sabemos que es verdad que actualmente y en los tiempos que corren la inteligencia artificial representa la gran parte de los dispositivos que tenemos conectados y es una opción clave para detectar y trabajar en los cambios de la sociedad que estamos viviendo y en los que nos viene. Y además es también una de las soluciones innovadoras que harán que consigamos superar esta pandemia, esta pospandemia y toda esa adaptación al mundo digital. Desde el ayuntamiento somos conscientes de la importancia que es renovarse como administración, también como empleados, para poder estar siempre actualizados y no quedarnos atrás, porque al final en este mundo globalizado quedarse atrás significa no ofrecer los mejores servicios y la Ciudad de Madrid no se puede permitir no ofrecer los mejores servicios a los madrileños. Por eso en este momento apostamos por la innovación, tanto desde la administración para el exterior, con eventos como estos y con el clúster de inteligencia artificial, como dentro de la propia administración utilizando herramientas de inteligencia artificial para todos nuestros desarrollos. Al final estamos contribuyendo entre todos a la economía del futuro, agrupando talento y conocimiento en nuestra ciudad. No me entretengo más. Para terminar, os animo a todos que sigamos en esta senda innovadora de la mano de la inteligencia artificial y que durante este webinar trabajemos todos, escuchemos y que en los próximos webinars también consigamos posicionar a Madrid como una Startup City que todos queremos. Nos vemos en el próximo webinar y yo ya apago la cámara para escuchar a los que realmente me van a enseñar, a mí y a todos los que estáis. Javi, te devuelvo la palabra. Pues muchas gracias, Ángel. Bueno, a todos los espectadores, que estoy viendo ahora mismo que tenemos 40 ahora mismo, tenéis el chat de la retransmisión de YouTube. Podéis preguntarnos lo que queráis. Por supuesto, tenéis las redes para hacernos cualquier preguntilla. Y bueno, y sin más dilación, le doy paso a Ricardo. Ricardo es Senior Delivery Data Science para los países de América Latina de Microsoft. Corrígeme si me he equivocado. Y bueno, él es doctor en Ingeniería y Maestría en Inteligencia Artificial en la Universidad Católica Lovaina.
Y bueno, por destacar algunos aspectos, más de 15 años en posiciones directivas y técnicas, bueno, los últimos 8 enfocados a la inteligencia artificial. Así Así que es. bueno, Ricardo, creo que no me equivoco en nada. No, está Todo, perfecto, Javier. Muchísimas gracias. todo tuyo. Perfecto. Bueno, lo primero es agradecerles la oportunidad para estar acá. Para mí es un privilegio compartir con ustedes en este foro, pues que va tomando cada vez más relevancia. Eh, les voy a compartir mi pantalla y podemos comenzar entonces. Bueno, entonces el motivo de este webinar o el tema central va a ser alrededor de algoritmos preentrenados en inteligencia artificial. Y para hablar de eso siempre es importante tener un poco más de contexto, ¿cierto? Actualmente lo escuchamos por todos lados, estamos viviendo una revolución en la inteligencia, dado por la inteligencia artificial. Todos los procesos que tenemos en nuestro día a día se ven tocados, sepámoslo o no, todo lo que hacemos. Cuando utilizamos un teléfono inteligente, ahí hay inteligencia artificial. Cuando utilizamos un navegador, ahí hay inteligencia artificial. Cuando utilizamos una plataforma de música, de video, de películas, ahí hay inteligencia artificial. Cuando vamos a un banco y solicitamos un crédito, ahí hay inteligencia artificial. Entonces, esto es algo que ya está en todas partes. Y esta evolución viene desde hace muchísimos años, aunque para el público esto es relativamente nuevo. En realidad la inteligencia artificial tiene ya varias décadas de existencia. Entonces, lo que nos podríamos preguntar es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se volvió esto importante? Y la verdad es que ha tenido diferentes ciclos donde se ha mostrado como la tecnología del futuro, lo que va a cambiar las cosas, una gran promesa de revolución, pero hasta hace pocos años no lograba concretarse. Siempre se quedaba corta en esas expectativas y por eso tuvo varios inviernos donde la gente perdió fe en esas tecnologías y se dejó un poco en el olvido. Pero desde hace algunos años, con el advenimiento de lo que consideramos o lo que llamamos aprendizaje profundo, eso cambió muchísimo. Y cada vez empezamos a ver que esa tecnología estaba mucho más cerca de las personas, mucho más cerca del día a día. Y en este momento ya es algo, como les decía al principio, que está integrado dentro de nuestro día a día cotidiano, aunque muchas veces no lo conocemos. Pero ¿qué pasa? Digamos que todas estas maravillas tienen un costo y a crear este tipo de algoritmos pues no es trivial. Uno de los requerimientos más importantes y que se convierte de alguna manera en una barrera para poder desarrollar algoritmos profundos es la enorme cantidad de datos que se necesita, ¿cierto? Digamos que la inteligencia artificial más clásica, los algoritmos de aprendizaje de máquina más clásicos, pues requerían una cierta cantidad de datos, pero no al nivel que se requieren en los nuevos algoritmos. Cuando hablamos de una red profunda, por ejemplo, una red convolucional profunda, estamos hablando de muchísimos hiperparámetros que definen cómo es esa red, cómo está organizada por dentro, pero adicionalmente, estas redes suelen tener en el orden de decenas o de cientos de millones de parámetros que hay que afinar. Para poder lograr eso, necesitamos muchísimos datos. Y es en este punto donde se hace muy importante el uso de algoritmos preentrenados. ¿Por qué? Porque digamos que las empresas muy grandes de tecnología, los gigantes tecnológicos, tienen acceso a estos sets de datos enormes, pero no todas las empresas lo tienen, ni todos los ciudadanos. Entonces hay un gap muy grande, como el que vemos en pantalla, pues donde unas empresas pueden desarrollar algoritmos desde cero muy poderosos y otras empresas pues simplemente por no tener los datos se ven más limitadas en este desarrollo. ¿Listo? Entonces aquí, como les decía, es donde vamos a encontrar algoritmos muy poderosos que nos van a facilitar, aunque no tengamos esos grandes volúmenes de datos, para hacer unos desarrollos muy interesantes. Quisiera comenzar entonces, después de esta introducción, mostrándoles un algoritmo muy conocido, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, que se llama YOLO. YOLO en este caso hace referencia a You Only Look Once, y es pues parte de la filosofía de cómo se crean y se entrenan estos algoritmos. No vamos a entrar en los detalles técnicos de cómo funciona por detrás, digamos que este no es el espacio para eso,
pero lo pueden ver en funcionamiento. Esto es un video en el que una persona va caminando por la calle con su celular, tomando un video, y el algoritmo en tiempo real es capaz de identificar muchísimas cosas de lo que se ve en la escena. Entonces veamos que identifica vehículos como esa camioneta que acaba de pasar, los carros que están ubicados a la izquierda, las motocicletas, obviamente las personas, bicicletas, señales de tránsito cuando haya alguna visible, entre otras muchas cosas. ¿Qué tiene esto de particular? Que estos algoritmos, si ustedes lo piensan, cuando uno ve una imagen, esa imagen es universal, no depende de que hablemos el mismo idioma, otro idioma distinto, ¿cierto? El tipo de objetos normalmente, pues, son comunes, es decir, un vehículo, una persona, una motocicleta, una bicicleta, pues, son muy parecidos en todas partes. Entonces, creando una vez este algoritmo, ya de una vez lo podemos empezar a utilizar en aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, este tipo de tecnología yo he tenido la oportunidad de utilizarlo en ambientes industriales. El mismo algoritmo que ustedes están viendo, que una persona lo está usando para caminar por la calle, lo he utilizado en ambientes industriales para identificar dónde están las personas y desarrollar aplicaciones de seguridad industrial. Lo he utilizado, por ejemplo, en retail para contar cuántas personas ingresan o salen, ¿cierto? Entonces miren que sin yo necesitar crear un dataset enorme para poder identificar estas cosas, directamente puedo utilizar un algoritmo preentrenado que me ahorra muchísimo tiempo y finalmente muchísimo dinero. ¿Listo? Entonces quería empezar con este primer video para mostrarles que pues, hay muchísimas aplicaciones, esta es una de las más conocidas, pero básicamente aquí ya dependerá mucho de nuestra imaginación cómo aplicamos esto. Permítanme, salgo de acá y voy a la siguiente. Listo. Entonces, dentro de todo este concepto de algoritmos preentrenados, acabamos de ver un algoritmo que ya estaba completo, digamos, ya se puede utilizar directamente. Pero de pronto algunas veces nosotros podríamos decir, hombre, yo ya tengo un algoritmo que es capaz, por ejemplo, de identificar vehículos. Y los identifica muy bien, funciona súper bien, identifica la marca, el modelo, funciona muy bien. Pero ¿qué pasa si yo quisiera modificar ese algoritmo y decir, bueno, ya la nueva necesidad que tengo no es de identificar vehículos, sino de pronto identificar personas? Ah, bueno, ya de pronto entonces el algoritmo que teníamos no es tan útil, pues porque por supuesto son cosas distintas. Pero resulta que en este ejemplo puntual que les estoy mostrando en pantalla, y lo escogí intencionalmente, estamos viendo una representación de una red convolucional profunda. Estas redes, por ejemplo, en diferentes etapas de la arquitectura, identifican patrones dentro de la imagen que son cada vez más complejos a medida que va evolucionando o que va avanzando la profundidad de la red. Entonces, lo vemos que al principio tendríamos una entrada, por ejemplo, de un vehículo, como en el caso que estamos viendo, y la red empieza a detectar patrones muy sencillos, una línea recta que de pronto está diagonal, de pronto un punto, algún círculo, y a medida que va evolucionando, que va adentrándose en capas más profundas, empieza a identificar patrones más complejos, ya empieza a combinar estos patrones que eran muy sencillos, eventualmente empieza a identificar partes de los vehículos, ¿cierto? Como las llantas, como las puertas, las ventanas, las farolas, y al final de la red es capaz ya de entender un vehículo completo. ¿Listo? Así es como funciona una red convolucional profunda. Entonces nosotros nos podemos aprovechar de esto y decir, hombre, bueno, la identificación de ruedas, farolas y ventanas para detectar una cara, pues no es muy útil, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no pueda utilizar esto. La primera parte de esa red sí que me va a servir. Todas las imágenes van a necesitar detectar esos patrones sencillos que vemos al principio y va a llegar un punto donde ya no me es útil, pero la primera parte sí. Entonces no tengo que volver a entrenar toda la red, sino que me apoyo en un modelo que ya está parcialmente entrenado. Entonces, ¿cómo se vería eso? Pues lo que haríamos es que esa parte que no me sirve la puedo reemplazar, por ejemplo, por una red nueva, ¿cierto? Esta primera parte la dejo congelada y lo que hago es que con un set de datos más pequeño, ya no necesito tantos ejemplos, termino de entrenar esta otra parte que es nueva en la red
para identificar entonces en este caso ojos, narices, boca, demás, y finalmente detectar las caras. ¿Listo? Este es el concepto general, ilustrado a través de un ejemplo de cómo funciona el Transfer Learning, que es una parte de los modelos preentrenados. Miren que toda esta parte, que generalmente es la mayor parte de la red, no la tocamos, la dejamos con el mismo entrenamiento que ya teníamos. Muy bien, entonces, cuando hablamos de Transfer Learning, estamos hablando de diferentes posibilidades, dependiendo de qué tantos datos tengamos para terminar de entrenar nuestro algoritmo. Si tenemos un set de datos pequeños, pues una idea básica es dejar toda esta red congelada con lo que ya encontró y con lo que ya se entrenó y simplemente reentrenar la última capa o tal vez las últimas capas. Nada más porque no hay muchos datos y por lo tanto no podemos entrenar mucho. Si tenemos un set de datos grande, digamos entre comillas, podríamos congelar una parte más pequeña de la red y reemplazar el resto o reentrenar ese resto. Eso es muy parecido al ejemplo con el que les ilustré el concepto hace un momento. Y finalmente, si tuviéramos un set de datos muy grande, pues podríamos simplemente utilizar el modelo inicial como un punto de partida para entrenar el modelo completamente. ¿Listo? Entonces, digamos que estos son los conceptos. Vimos una aplicación de un modelo completamente preentrenado para utilizarlo directamente y vimos una de las aplicaciones más importantes, que es Transfer Learning, que nos permite apalancarnos en modelos que ya están entrenados para terminarlos de entrenar para nuestros usos puntuales y particulares que necesitemos. Muy bien. Dentro de estas categorías, por supuesto, existe software libre muy poderoso, muy bueno, pero también hay herramientas muy amigables para los usuarios y dentro de Microsoft hay bastantes, dentro de una rama de servicios que se llaman los servicios cognitivos. Digamos que por facilidad de ilustración, les voy a hablar de servicios cognitivos en el área de visión por computador. Eso no quiere decir que no hayan más, hay bastantes en lenguaje, en toma de decisiones y en identificación de voz. ¿Listo? Pero nos vamos a centrar entonces en un par que son bastante ilustrativos de visión por computador. El primero es Computer Vision. Y para que se hagan una idea, imaginemos que le entregamos a la herramienta una imagen como la que están viendo en pantalla. Una imagen pues bastante arbitraria, es una gente conversando al frente de un computador. Y sin hacer nada con el algoritmo, le vamos a entregar esta imagen y él lo que va a hacer es que va a empezar a procesarla con un montón de algoritmos preentrenados que ya tiene. ¿Qué es lo que nos va a entregar? Nos va a entregar algo como lo que estamos viendo a la derecha, donde identifica un montón de elementos, nos dice dónde están en la imagen, esos son los recuadros que vemos, y nos dice cada uno de esos elementos que son. Entonces vemos que identifica footwear, calzado, que identifica 3 personas, aquí hay una persona, por ahí, bueno, por ahí están las otras, identifica el laptop, la mesa, la silla, el sofá, bueno, identifica todo eso. No hemos hecho nada, no entrenamos nada, simplemente le entregamos la imagen y a partir de eso ya nos entregó toda esta información. Pero hay más. Adicionalmente es capaz de darnos una descripción incluyendo los tags, es decir, si fuéramos a decir esta imagen que contiene, ya nos dice, tiene personas, tiene un computador, está dentro, no está al aire libre, ¿cierto? Hay gente joven, están hablando, están en un cuarto, etc. Y además de eso es capaz de darle un caption a la imagen completa, es decir, esta imagen es un grupo de personas sentados en una mesa usando un computador, ¿cierto? Que se parece mucho a la identificación que como humanos nosotros haríamos. Entonces, todo esto que les estoy mostrando es sin ningún tipo de entrenamiento, es un algoritmo preentrenado que nos entrega toda esta información. Hay muchas más cosas que nos podría entregar, no nos vamos a detener acá, pero incluye, por ejemplo, detectar si hay contenido para adultos, si las escenas son sangrientas o si hay algún tipo de contenido subido de tono. Entonces, como pueden ver, ya inmediatamente uno se empieza a imaginar muchas cosas que podría hacer con este tipo de tecnología, donde no necesita un dataset enorme para entrenar un modelo desde cero, sino que la herramienta ya hace todo esto por nosotros. Un segundo ejemplo, ya para terminar, que les quería compartir, tiene que ver con otra herramienta que se llama Custom Vision, también de Azure, de los servicios de Azure de Microsoft. Aquí es un poquito distinto el enfoque. Digamos que esto es más orientado a un Transfer Learning. Digamos que nosotros tengamos un escenario donde debemos detectar o identificar objetos muy arbitrarios. Por ejemplo,
herramientas para hacer reparaciones. Entonces, hay muchísimos tipos de estos objetos, hay martillos, destornilladores, llaves, alicates, etcétera, y cada uno de los ejemplos de estas clases puede verse completamente distinto a los demás. Hay muchos tipos de martillo, hay muchos tipos de destornilladores, etcétera, etcétera. Y vamos a suponer en nuestro ejemplo hipotético que además no tenemos un dataset enorme para entrenar cada una de estas clases con cada una de las diferentes formas en las que se pueden ver. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Bueno, la solución, y esto es un caso real, de hecho esto es, de lo que les estoy hablando es uno de los desarrollos que hice en algún momento, fue utilizar este servicio cognitivo para crear un dataset muy pequeño. Cuando hablo muy pequeño es que de cada una de las clases, es decir, de los tipos de objeto que ven en pantalla, pues le tomé 50 fotos a cada uno y con eso ya fui capaz de entrenar un modelo utilizando el Transfer Learning con algoritmos muy avanzados para obtener unas identificaciones muy poderosas. Ustedes dirán, bueno, pero pues se está presentando eso pues ordenadito, cada herramienta separada, con buen espaciamiento. Pero la verdad es que no, la verdad es que en el mundo real, una vez logramos entrenar esto y que el modelo entiende cómo funciona, logramos cosas como esta. Las herramientas tiradas todas juntas y el algoritmo aún así es capaz de identificar cada una de ellas con altos niveles de certidumbre. Entonces, este es el tipo de poder que los algoritmos preentrenados nos ofrecen y cómo nos puede facilitar adoptar estas tecnologías en los desarrollos que vamos a hacer en nuestras empresas para nuestro día a día. Con eso termino. Muchísimas gracias por la atención. Perfecto, pues muchas gracias, Ricardo. Bueno, comentar que hemos tenido unos pequeños problemillas con el chat. Ya está activo, podéis volcar las preguntas ahí. Por daros algunos datos, llevamos 70 personas conectadas en directo y bueno, esperemos que hayan bastantes preguntas. También decir que bueno, gracias a los ponentes y además recalcar que la inteligencia artificial es algo internacional, ya no solo nacional, porque los 3 ponentes están cada uno en una parte del mundo. Así que bueno, muchas gracias a vosotros por participar, a pesar de las diferencias horarias que tenemos. Y bueno, y sin más preámbulo, paso a presentar a Daniela Solís. Ella es Artificial Intelligence Team Lead en Plain Concept. Tiene maestría en inteligencia artificial en la Universidad de Ámsterdam, grado en ingeniería del software por la Universidad Politécnica aquí en Madrid. Y bueno, como reseña, tiene 7 años de experiencia en roles técnicos. Actualmente pues trabaja con áreas tan punteras como la inteligencia artificial, el Big Data, el Cloud Computing. Y bueno, sin más, Daniela, todo tuyo. Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada decirles que estoy encantada de poder participar en este evento y voy a compartir mi pantalla y empezamos. Bueno, pues ya que nos explicó un poco Ricardo qué son los algoritmos preentrenados y el poder que tienen, a mí me gustaría contarles casos de uso reales que hemos desarrollado en Plain Concepts tomando en cuenta algoritmos preentrenados, ¿no? Entonces, el primer caso del que les quiero hablar es de Computer Vision. Como nos comentaba Ricardo, es un área en la que podemos hacer muchas cosas porque al final los algoritmos son capaces de aprender características como pueden ser las esquinas, las formas, los contornos, la intensidad de las cosas y eso es algo que se puede transferir muy fácilmente de una tarea a otra. Entonces, el primer caso que les quiero contar es un caso que es para la industria y justo es lo que comentaba Ricardo, es cómo podemos aplicar algoritmos de inteligencia artificial para el cumplimiento de normativas de seguridad y para prevenir riesgos, ¿no? Si estamos en una planta, hay muchos objetos, mucha maquinaria que se está moviendo constantemente y que puede ser peligrosa para los trabajadores de la planta. Y además hay zonas de riesgo en donde se debe tener cuidado y los trabajadores no deben de pasar por esas zonas. Entonces, la idea un poco de esto era poder desarrollar un algoritmo que fuera capaz de identificar esos riesgos y en caso de que hubiera un posible riesgo, detectarlo a tiempo para poder que saltara una alarma y poder evitarlo y así asegurarnos de que había un ambiente de trabajo seguro, ¿no? Entonces, si vemos un poco
las características más en detalle de lo que necesitamos para poder construir este algoritmo de inteligencia artificial, podemos detectar dentro de los requisitos que primero necesitamos un algoritmo de detección de personas. Justo Ricardo mencionaba el YOLO, pues en este caso, este proyecto se hizo un poquito antes de que saliera el YOLO V4, que fue el que les enseñó Ricardo, pero un poco la idea es el mismo. Es un algoritmo que ya nos permite detectar objetos y entonces dentro del algoritmo ya entrenado es posible detectar personas. Además de esto, tenemos que ser capaces de poder seguir a las personas a lo largo en la planta, cómo se van moviendo. Entonces, para eso utilizamos un algoritmo de seguimiento que se llama DeepSort. ¿Y qué necesitamos hacer? Cuando estamos construyendo este algoritmo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que además tenemos que ser capaces de asociar las imágenes de las personas, tomando en cuenta que a lo mejor hay varias cámaras dentro de la planta. En este caso en particular utilizamos las cámaras de seguridad que ya estaban dentro de la planta y era cómo podemos utilizar el footage de la seguridad para poder hacer un ambiente más seguro. Entonces, puede haber varios ángulos y tenemos que ser capaces de identificar la misma persona en las distintas cámaras. O dentro de una misma cámara, cómo podemos hacer ese seguimiento de una misma persona. Y además, conforme se van caminando las personas dentro de la planta, también hay cosas como que puede estar demasiado cerca una persona o que puede estar demasiado lejos. Entonces, tenemos que ser capaces de seguir, incluso en momentos en los que el seguimiento puede ser un poco más pequeño o más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, pues nosotros ya aplicamos el modelo preentrenado, que como vieron en el video que mostró Ricardo, ya es bastante potente. Nosotros aplicamos un modelo que era el YOLO con un DeepSort, que es lo que nos permite hacer el seguimiento de las personas. ¿Y qué pasa? Que luego al aplicarlo para nuestro caso de uso particular, nosotros teníamos el problema de poder identificar a las personas cuando a lo mejor se encuentran en una parte de la planta que está muy lejos, con lo cual necesitábamos ser capaces de poder identificar mejor esas personas. Entonces, ¿qué hicimos? Lo reentrenamos y escogimos un dataset que es público que nos permite mejorar esta detección. Y al final lo que tenemos es, ya podemos tener, además de eso, pudimos analizar mejor las cajas de las personas, porque al final nuestro algoritmo de seguimiento se va basando en las cajas de las personas, que son las que identifican al objeto, y ya fuimos capaces de tener un rendimiento mucho mayor y aplicado al caso de uso particular, que en caso este era el sistema de alarmas. Entonces me gustaría enseñarles un video de cómo era esto. Al final, obviamente, esas son unas áreas de prueba, pero la idea es que existen dos tipos de áreas. Áreas en donde una persona no debería de estar nunca cerca porque puede ser un peligro constante, y áreas en donde existe un peligro si una maquinaria está moviéndose. Entonces, nuestro algoritmo es capaz de detectar en tiempo real el número de personas que están pasando y si es un tipo de peligro del tipo de porque un objeto está en movimiento o porque es una área en la que de verdad no debería de estar nunca una persona. Vale, y ahora un poquito, por contarles otro caso, también podemos aplicar algoritmos preentrenados o transfer learning en el área de procesamiento del lenguaje natural. Al final es un área en la que también tiene mucho valor el apoyarnos en datasets y en algoritmos ya entrenados, porque como todos sabemos, el lenguaje es demasiado complejo. Poder entender y modelar la forma en la que hablamos y todas las distintas expresiones que podemos tener incluso en un mismo lenguaje, pues es un mundo, ¿no? Entonces, poder apoyarnos de otros datasets y de encontrar estos patrones nos puede ayudar muchísimo. Este otro caso de uso que hicimos era poder desarrollar una búsqueda inteligente. Trabajamos con una empresa que tiene normas y estándares, en este caso eran normas y estándares del área de salud, y tenían muchos problemas para encontrar contenido. Además, hoy en día, independientemente del sector, la mayoría de las compañías generan alrededor de 80% de los datos o de la información que generan es información no estructurada. ¿A qué me refiero con información no estructurada? Que no es una base de datos que uno pueda consultar con unos campos determinados que te permita acceder muy rápido a la información, sino que son documentos como pueden ser PDFs, presentaciones, Excel,
y a eso es realmente lo que hablamos cuando decimos que no es estructurado. Entonces, empieza a ser un reto cómo podemos acceder a toda esta información y cómo podemos realmente generar valor. Y en este caso en particular fue muy interesante porque hicimos un estudio de cómo funcionaba la empresa antes de tener este algoritmo y cómo funcionó después. Y llegamos a aumentar un 65% la productividad de los empleados, permitiéndoles tener una herramienta que les facilitara el acceder a la información. Entonces, fijándonos un poquito más en las características que tenemos que tener para poder encontrar el algoritmo que necesitamos en este caso, podemos decir que primero necesitamos un algoritmo que nos permita modelar cómo es nuestro lenguaje, que al final para nosotros entender las cosas tenemos que saber el contexto de lo que estamos hablando, entender el contenido del documento. Además, por ejemplo, en este caso en particular, había gente que tenía mucho conocimiento técnico y que era consciente de las normas, y del contenido técnico dentro de los documentos, pero había otras personas que a lo mejor estaban en el área de gestión o en el área de administración y no sabían ese vocabulario. Entonces, ¿cómo somos capaces de construir una herramienta que nos permita encontrar información, sepamos o no las palabras técnicas? Y ya si nos vamos más allá, el lenguaje es tan complejo que incluso un mismo idioma, como puede ser el español, puede cambiar muchísimo si lo hablamos en España, en Latinoamérica, distintas slang o distintas formas de expresar las mismas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues primero tenemos que encontrar la forma de modelar esta información en lo que son las palabras en algo que nuestro algoritmo de inteligencia artificial sea capaz de procesar y de entender mejor. Entonces, es cómo llevamos el contenido de texto a un espacio vectorial. Y bueno, no quiero entrar mucho en la parte técnica, pero creo que es algo muy curioso, que es hablar un poquito de cómo son estos algoritmos, ¿no? Existe una cosa que son los word embeddings o los embeddings, que al final son vectores que ayudan que se entrenan en datos de texto y nos permiten modelar el lenguaje. Y bueno, en la pantalla ven estos vectores en donde se pinta todas las dimensiones que tiene el vector de un color distinto dependiendo del valor. Entonces, por ejemplo, si un valor es muy cercano entre uno y otro, pues a lo mejor tendrán un color muy parecido. Y me gusta mucho esta imagen porque refleja cómo el modelo ya es capaz de entender estas relaciones en el lenguaje que nosotros los humanos ya las entendemos perfectamente. O sea, no somos capaces de saber exactamente qué dimensión del vector significa qué. Pero aquí podemos ver que, por ejemplo, en esta dimensión azul que vemos en la pantalla, todos tienen el mismo color o un valor muy parecido cuando hablamos de reina, mujer, niña, niño, rey, y en cambio en el caso de la palabra de agua no tiene un color muy parecido. Y luego ya podemos empezar a ver que, por ejemplo, en esta otra dimensión, la palabra mujer con la palabra hombre tienen el mismo valor y la palabra niña con la palabra niño tiene el mismo valor. Bueno, pues este tipo de cosas son las que nos ayudan a entender un poco el lenguaje, ¿no? Y bueno, además ya esto tiene una propiedad que la verdad es un poco fascinante, que es que nos permiten hacer operaciones aritméticas y tienen sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos la palabra rey y si a la palabra rey le restamos la palabra hombre y le sumamos la palabra mujer, podemos ver que nos da un resultado de un vector así. Y si asociamos, y si vemos este vector y vemos un poco los valores que tiene y lo vemos con la palabra reina, vemos que se parecen mucho. Con lo cual ya nos permite jugar un poco con esto y entender un poco mejor el contenido de los documentos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hicimos en este caso en particular? Bueno, pues igual cogimos un modelo que nos permitía entender el texto con estos embeddings, con estos word embeddings, y que había sido entrenado previamente con Wikipedia. Entonces, una vez que ya teníamos esto y que éramos capaces de modelar el lenguaje en español en general, lo que hicimos es entrenarlo con los documentos del cliente que tenían ya los tecnicismos y la información más específica para este caso en particular, y reentrenamos el algoritmo para poder tener esta información y ya después ser capaces de encontrar similitudes en las búsquedas y tratar de encontrar la búsqueda semántica, el contenido de nuestros documentos. Y somos capaces de hacer eso porque ya cuando tenemos
modelado nuestra base de conocimiento en un espacio vectorial, podemos comparar estos vectores y saber qué tan cercanos son unos a los otros. Y bueno, esto es un poquito lo que les quería contar, son los casos de uso que a día de hoy hacemos, y bueno, es por mostrarles que independientemente del área de inteligencia artificial en donde estemos, existen aplicaciones que se pueden hacer, y como comentaba Ricardo antes, somos capaces de poder aprovechar la potencia que tienen algoritmos como los que son las redes de neuronas o deep learning, sin necesidad de tener millones y millones de datos. Todavía compartiendo la pantalla. Ay, a ver, espérame un poquito. He perdido el Zoom meeting. Vale. Ya estamos. Muchas gracias, Daniela. La verdad es que bueno, el tema de seguridad ahora se ha visto más que nunca que guardar las distancias de seguridad es más necesario que en ningún momento, y sobre todo tener ese tipo de monitorización y que ayude un poco a la toma de decisiones. Bueno, y que decide la parte de las palabras. O sea, que, que al ritmo que vamos no hace falta ni escribir ya. El algoritmo no lo va a hacer solo, los artículos. Y bueno, pasamos... hay algunas preguntas en el chat, ¿vale? Las voy a dejar para el final, para los tres. Pasamos ahora con Ignacio, y justo después ya pasamos al turno de preguntas. Bueno, Ignacio, por dar algunos datos de él, es Data and AI Architect Consultant en Verne Technology Group. Bueno, un poco sobre ti, Ignacio, que tú no sepas. Es doctor en física por la Universidad de Valencia, experiencia en centros como el CERN, y bueno, y actualmente trabaja en proyectos de consultoría de Data and Artificial Intelligence en Verne, empresa enfocada en el mundo de las tecnologías digitales. Todo tuyo, a ver qué nos cuentas ahora, que la verdad es que suena muy, muy, muy interesante. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por hacerme partícipe de este evento, y bueno, intentaré contar algo interesante porque mis compañeros han dejado el listón muy alto, han contado muy bien algunos temas. Y a ver, ¿dónde está el botón de compartir pantalla? Ya no estoy familiarizado con Zoom. Está abajo, justo en la barrita de abajo, que pone compartir pantalla, si donde estamos los cuatro. Los nervios del directo. Vale, pues bueno, yo soy el último ponente de la sesión de hoy, y bueno, voy a seguir hablando de algunos casos de uso que he pensado presentar para hoy, que me parecían interesantes. Y en mi caso he estructurado la presentación en unos poquitos puntos. El primero lo haré muy rápido porque ya Ricardo hizo una introducción muy buena de lo que son los algoritmos preentrenados, y bueno, Daniel también ha dejado algunos puntos interesantes que no quisiera repetir yo. Y luego me gustaría introducir un poquito cómo está utilizándose la inteligencia artificial para luchar contra la COVID-19, pero muy brevemente, y porque los casos de estudios que presentaré están relacionados en este tema que, por desgracia, pues está muy presente en nuestras vidas. Bueno, como decía, esto lo pasaré muy rápido. Ya Ricardo ha contado el por qué necesitamos algoritmos preentrenados, cómo utilizarlos a través del transfer learning, para qué, cuáles pueden ser sus utilidades, y los tipos de utilidades que puede tener son muy variados: clasificación de imágenes, detección de objetos que ya han presentado, reconocimiento facial, traductores, chatbots y muchos otros. Una imagen muy similar a la que presentó Ricardo, cómo aprovechar ya esas grandes redes ya preentrenadas y luego adaptarlas al objetivo de cada uno. No entraré más en detalle. Y bueno, como comentaba antes, mis casos de estudio están centrados en el COVID-19, porque desde el momento que apareció esta pandemia en nuestras vidas, muchos profesionales del dato y del machine learning, los científicos,
empezaron a pensar cómo poder contribuir a ayudar a paliar toda esta situación utilizando estas técnicas. Entonces hay estudios publicados de todo tipo, de la predicción del número de contagios que habrá, predicción de la expansión del virus, cómo se moverá por las distintas zonas, cómo diagnosticar la COVID-19 con síntomas. Y yo en particular, uno que me resultó muy interesante, que tiene mucho que ver con el tema de algoritmos preentrenados, me quedaré con este ejemplo, que es la detección del COVID en imágenes rayos X de los pulmones, digamos, de la caja torácica de pacientes. Bueno, aquí dejo información de esta publicación porque este trabajo no es mío, pero me pareció muy interesante compartirlo. Y así, en resumen, estos datos son datos públicos, que pongo aquí el enlace, que también fue un proyecto, fue al inicio de la pandemia, y fueron un grupo que se encargaron de recopilar todas estas imágenes. En particular estuvieron recopilando imágenes de casos de pacientes con neumonía producida por COVID y pacientes sanos. Digamos que tendríamos esas tres categorías. Como comentaba Ricardo antes, estos modelos preentrenados con pocos datos nos permitirían obtener precisiones muy buenas a la hora de clasificar imágenes en este caso. Y si no recuerdo mal, contaban al inicio, cuando publicaron este estudio, contaban con unas 193 imágenes o así, con lo cual para entrenar una red neuronal profunda es muy poquito dato. Y en este caso, su publicación, ellos utilizaron el que comentó Ricardo, el Custom Vision de Microsoft. Y bueno, aquí tienen unos screenshots, unos pantallazos de lo que es el Custom Vision, que está publicado en su paper. Y bueno, aquí están las imágenes de entrenamiento que utilizaron y un poco muestro aquí las precisiones que alcanzaron. Simplemente creo que ahora están ampliando el estudio porque poseen más imágenes y están reentrenando los modelos y demás, pero en la publicación original ya alcanzaban precisiones en la clasificación de estos dos tipos de imágenes, o sea, neumonía por otras causas, neumonía por COVID y paciente sano, ¿no? Y alcanzaban precisiones superiores al 90% en las tres categorías. Con lo cual aquí se ve muy bien el potencial de aprovechar lo que ya es un buen algoritmo preentrenado. Y ahora me gustaría pasar al segundo caso de uso, que en este sí que es un proyecto en el cual participé personalmente y trata sobre la anonimización de datos sensibles, utilizando estos algoritmos. Para entrar un poco en contexto, voy a hacer un pequeño resumen histórico de cómo se inició el proyecto y cómo llegamos a la necesidad de estos algoritmos. O sea, este proyecto lo hicimos con un grupo hospitalario y el objetivo era predecir qué pacientes, la probabilidad de que un paciente con COVID ingresara en UCI en las próximas 24 horas. Bueno, aquí un pequeño resumen de los datos que poseíamos. Teníamos un histórico desde el inicio de la pandemia hasta ahora y más de 1000 pacientes de 8 hospitales. Y luego teníamos muchísimas variables de las cuales luego trabajándolas, pues ya de forma inteligente con algoritmos decidimos cuáles eran las más interesantes, pero teníamos todo tipo de variables, desde la edad, género, las horas de ingreso, las terapias que se le hacían, indicadores que tienen los médicos para mostrar el estado del paciente y demás. Y me gustaría destacar una de las variables, que es la limitación del esfuerzo terapéutico, que esto me dará pie al siguiente paso de la historia. ¿Qué es la limitación del esfuerzo terapéutico? Yo no lo conocía, como no soy del sector sanitario, no lo conocía. Entonces, cuando empecé el proyecto, me dijeron, tenemos pacientes con limitación. Y dije, vale, pues tendremos que aprender qué es. Así, en resumen, bueno, aquí he puesto una definición que he encontrado en una web dedicada a medicina, que básicamente la limitación es para aquellos pacientes que no pueden recibir medidas agresivas por su estado físico, por su sistema debilitado, no es aconsejable darles terapias muy fuertes, muy agresivas, cuando UCI, la unidad de cuidados intensivos, es una de ellas. Con lo cual, esta variable era importante en nuestro caso porque no podíamos utilizar a esos pacientes con limitación para entrenar el modelo, porque esos pacientes ya sabíamos que no podían ir a UCI. Y esto me lleva al siguiente punto de la historia, que es cómo determinaban ellos la limitación terapéutica de un paciente. Pues para ello lo que utilizaban es el parte evolutivo del personal sanitario.
Digamos, cuando un paciente está ingresado, pues un enfermero o enfermera le hace preguntas de cómo se siente, quizá le puede preguntar a quién pueden contactar en caso de malestar. El médico también va aumentando este historial diciendo, pues he recetado este medicamento, le tengo que bajar la dosis del otro. Claro, tenían todo un volumen de texto y a partir de ese texto ellos de una forma bastante manual, bueno, bastante manual hasta el momento, muy manual, buscaban unos literales. Por ejemplo, palabras muy clave de este no es candidato a UCI, este paciente no es candidato a UCI, este no puede aceptar medidas agresivas, como ejemplos. Con lo cual, era un trabajo muy manual en todo ese texto que se generaba, dependiendo de las horas de ingreso del paciente, buscar esta limitación. Y nosotros, pues, como esta variable era importante para el modelo de predicción de UCI, pues teníamos que asegurarnos de que estaban bien categorizados estos pacientes. Y nosotros hicimos una propuesta. La propuesta fue hacer un modelo que, con las técnicas que ha explicado Daniela, de procesamiento del lenguaje natural, transformar ese texto a vectores, que lo entienda un modelo y que pueda predecir, ya con unos pacientes categorizados con limitación, predecir cuáles tendrán limitación. Incluso ir un poquito más allá y poder generar nuevos literales que pueden ser de interés, que no simplemente digan no puede ir a UCI, no puede aceptar medidas agresivas, sino ir un poquito más allá y quizá algunas cosas que no habían tenido en cuenta, pues poder extraerlas con esa inteligencia. Aquí viene el problema y aquí es donde me da pie a mí a hablar de los algoritmos preentrenados. El problema era que este texto puede contener datos sensibles, porque puede contener información personal, nombres, quizá números de teléfono, quizá una dirección y demás, porque es muy variado lo que incluye estos evolutivos. De nuevo nosotros hicimos propuesta para poder trabajar con esos datos. Les dijimos, vale, pues la solución que vemos sería anonimizar estos datos. Y una opción para ello es pues, utilizar algoritmos preentrenados para el procesamiento del lenguaje natural, el NLP de sus siglas en inglés. Y en particular propusimos utilizar una técnica que es Name Entity Recognition, que son algoritmos preentrenados que cuando tú les das un texto son capaces ya de detectar nombres de personas, nombres de organizaciones, nombres de lugares, fechas y mucha más variedad. Aquí estoy un poco más técnico en esta parte. Es un poco generalmente los algoritmos en los que se basan el reconocimiento de entidades. Simplemente comentaron muy por encima, están generalmente constituidos por redes neuronales llamadas LSTM, en este caso bidireccionales, porque son unas redes que digamos que pillan el contexto. Si haces una dirección, pillarían el contexto de las palabras que tienes detrás, pero si pillas la otra dirección también, pillas también el contexto de las que tienes delante. Porque al menos en el caso de las palabras, esto tiene mucho sentido porque un nombre propio, por ejemplo, un nombre de una persona, no tiene por qué ir siempre detrás de unas palabras cuando también podría ir delante. Entonces, bueno, es una arquitectura que es muy buena para este tipo de problema. Bueno, aquí pongo un ejemplo de la prueba de concepto que les hice yo para convencerles de decir, mira, podemos utilizar estas técnicas y de este modo podríais vosotros facilitar nuestros textos, podríamos subirlos en la nube para trabajarlos ya una vez anonimizados. Aquí utilicé una librería open source, un ejemplo muy sencillo, escribiendo algunos datos míos. Nada que quiera esconder, si en mi perfil de LinkedIn se podían encontrar. Y bueno, aquí como veis, este algoritmo directamente detecta mi nombre completo, detecta una fecha, detecta lugares y organizaciones como pueden ser Verne o Microsoft. Y bueno, un ejemplo muy sencillo es, yo le paso esta línea de texto donde incluyo aquí número de teléfono y demás y que no son verdaderos, obviamente. Y este anonimizador es, detéctame estas entidades y me las cambias por algo genérico. Una etiqueta que sea persona, etiqueta que sea teléfono, lugar. Y vale, dicho esto, bueno, hay una gran variedad de librerías open source y también muchas APIs de pago que ofrecen este reconocimiento de nombres de entidades, pero una de las limitaciones que hay actuales es que están creciendo y están mejorando muchísimas, es que la lista de los distintos tipos de entidades que pueden reconocer depende del idioma. Por ejemplo, hay un desarrollo muy amplio en inglés. En inglés tienes muchas de las open source ya son capaces de detectar personas, bueno, todo tipo de entidades,
pero muchas, cuando vas al español, que es el caso que nos atañe a nosotros, simplemente te detecta personas, organizaciones y lugares. Con lo cual te dejas números de teléfono fuera, te dejas otros fuera que digamos que algunas veces los meten en un saco a todas juntas y otras no. Y bueno, es algo que se está cociendo ahora estas semanas, con lo cual no tengo más información aún, pero un poco la idea era que, como comentaba antes Ricardo, en el Cognitive Services de Azure hay muchos de estos modelos preentrenados que se ofrecen, y en particular hay uno que es la API de Text Analytics, que también ofrece este reconocimiento de entidades muy potente, reconociendo todo tipo de entidades también en castellano, con lo cual ya podríamos, que ellos tuvieran sus datos que tienen on-premise en local, podrían pasarle esta API, anonimizarlo, y ya nosotros podríamos tenerlo para trabajar en la segunda fase del proyecto, que sería mejorar esta predicción de la limitación para mejorar el modelo inicial de la predicción de UCI. Y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Ignacio. Si quitas el compartir ahora, perfecto. Vale, pues muchas gracias, Ignacio, por la explicación. Vamos a pasar a un turno de preguntas muy rápidamente, que a las 7 quiero acabar, sí o sí, para no extendernos demasiado. Tengo un par de preguntas que nos han llegado por el chat y bueno, voy a empezar por la primera de Góngora, ¿vale? Abro debate para los tres. Pregunta a Góngora. Gracias por organizar este evento. Quisiera plantear una pregunta a los ponentes para enfocar un proyecto de experimentación con una plataforma Moodle de formación, localizar dataset y algoritmos preentrenados. Particularmente usos y procedimientos de docentes, alumnos y analizar los datos. No sé si tenéis algo más información en el caso de enseñanza. Bueno, si quieren empiezo yo. Ya me he lanzado. Bueno, tendríamos que ver en particular qué es lo que queremos identificar en el caso de enseñanza. O sea, al final tenemos algoritmos que pueden ayudarnos a identificar muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, como comentaba Ignacio, somos capaces de detectar entidades en el texto, con lo cual podemos detectar de qué se está hablando o qué estudiantes se encuentran en algún sitio. Podemos clasificar contenido dependiendo de categorías custom o de categorías genéricas. Podemos analizar, podemos anonimizar el texto también, como hablaba Ignacio. Podemos... la verdad es que yo podría decir que son infinitas las posibilidades y va un poco más de lo que uno quiere, o sea, cuál es el resultado, qué es lo que espera o dónde cree que hay un procedimiento manual o algo donde podríamos apoyarnos de la potencia de estos algoritmos para mejorar eso. Y ya de una vez que tengamos eso, podemos analizar la naturaleza de los datos y cuáles son las mejores herramientas para cometerlo. ¿Alguno más? De acuerdo completamente con Daniela. Suele ser la forma en la que este tipo de problemas se abordan. Es decir, primero es una cuestión de identificar qué es el problema, qué es lo que se quiere resolver. Y una vez eso se entienda, se empiezan a buscar cuáles son los datos que hay disponibles o que se necesitarían. Y finalmente, ya sí se abordan los algoritmos y se empieza a ver cómo se resuelve el problema. Hay un punto adicional en la metodología que suele ser el despliegue de la solución ya en ambientes de producción, pero no vamos a llegar hasta allá. Ya como Daniela nos lo explicó, pues no voy a ahondar en ese tema más. De pronto recomendar un par de sitios que suelen ser muy famosos porque presentan muchos datasets posibles y lo tienen en formato pues que está abierto al público, que son UCI. La Universidad de UCI tiene bastantes sets de datos disponibles, y la organización CAGLE, que pues organiza unas competencias internacionales permanentemente en diferentes áreas para que la gente pues desarrolle sus modelos y compitan unos con otros para encontrar las mejores soluciones. También permite pues encontrar bastantes sets de datos. Muy probablemente ahí puedan encontrar algo por donde empezar si el set de datos no está disponible, o la otra opción es considerar
la creación de los sets de datos puntualmente. Por ejemplo, en algún curso universitario que estuve dando, los muchachos hicieron un desarrollo para tratar de detectar cuándo los estudiantes en un salón de clases estaban poniendo atención o no. Entonces, para esto, como era algo tan específico, ellos debieron crear un dataset específicamente para la clasificación. Miremos que en este caso puntual, por ejemplo, se puede combinar lo que hablábamos hace un momento de algoritmos preentrenados, donde para detectar a los estudiantes en una imagen de video, podemos utilizar algoritmos, por ejemplo, como YOLO, como lo vemos ahorita en los ejemplos que les mostré yo y que les mostró Daniela. Y una vez se tenga eso, terminar de entrenar el algoritmo diciendo, esta persona está poniendo o no atención. Entonces, miren que esto es transversal, como dice Daniela, esto tiene aplicaciones las que uno se imagine, y es cuestión de ponerse un poquito creativo en cómo combinar esas diferentes herramientas que están disponibles. Ignacio, ¿algo que añadir? No, totalmente de acuerdo con mis compañeros, o sea, no, pero principalmente para abordar este tipo de problemas hay muchas herramientas, hay muchos algoritmos, hoy en día tenemos muchas opciones y tu imaginación es la única que te pone los límites de lo que puedes hacer. Si eres creativo, puedes hacer muchas cosas, pero el punto de partida para mí principal es detectar el objetivo de tu problema. Porque decir, tengo datos, quiero hacer data science, no funciona así. Hay que decir, tengo un problema, voy a ver qué materia prima tengo y luego ya elegiré las herramientas adecuadas. Y bueno, ya poco más que añadir. Kaggle también muy recomendado para todo tipo de datasets y hay muchísimas competiciones y muchísimos datos públicos que se pueden extraer de ahí. Y yo voy a hacer una última pregunta de 30 segundos cada uno, porque es verdad que siempre se asocia la IA a pérdidas laborables, de pérdida de trabajo y demás, como las máquinas nos van a hacer todo. ¿Cómo creéis vosotros, cada uno de vuestra visión, que va a afectar la IA al trabajo tal y como lo conocemos? Ricardo, creo que estás muteado. Tienes toda la razón, perdón, le estaba diciendo a Daniela que si quería empezar, pero ya que empecé a hablar yo, entonces me aventuro. Hay muchos conceptos al respecto. Cuando uno estudia la literatura, los libros que hay disponibles en este tema, en realidad el consenso es un poquito distinto a como nos lo han pintado las películas. ¿A qué me refiero? En realidad no es tan verdad que vayamos a afrontar una destrucción del trabajo y la gente pues se va a ir para las casas. Sí es verdad que es un momento de transición, sí es verdad que se va a transformar la forma en la que trabajamos y en la forma en la que desarrollamos tareas, y es algo que lo hemos visto a través de la historia. En la revolución industrial, por ejemplo, cuando llegaron los telares automatizados, pues ese trabajo puntual dejó de existir, pero se generaron muchísimos trabajos nuevos que antes no existían. Entonces, digamos que hay 4 grandes tipos de afectaciones, y qué pena, compañeros, me extiendo levemente sobre esto, pero realmente es una perspectiva que da mucha claridad. Hay un primer grupo de trabajo que no se va a ver muy afectado, que es el que requiere mucha interacción humana, mucho conocimiento de cómo interactuar con las personas y requiere mucha creatividad. Por ejemplo, un defensor, un abogado de oficio que tiene que ir ante una corte, entender las expresiones faciales de cómo está cayendo su argumento, ser creativo en cómo presentar eso, va a tener una afectación muy moderada. Hay otro tipo de trabajos que son, por ejemplo, los médicos. Los médicos se van a transformar completamente, no van a desaparecer, pero la forma en que lo hacen va a ser completamente distinta. Por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial cada vez son mejores que las personas y cada vez van ganando más y más terreno en la forma en la que hacen los diagnósticos y qué tan precisos son. Entonces, el médico va a seguir siendo importante en su interacción con las personas, eso no va a desaparecer, pero la detección o digamos el diagnóstico de las enfermedades como tal va a ser hecho mucho más probablemente por máquinas que son más precisas que por el médico mismo. Entonces, se va a transformar muchísimo.
Hay otros dos tipos hay otras dos categorías que son, en inglés se llama el slow creep, que es en este momento no están en peligro, pero eventualmente pueden estar. Irónicamente, una de las categorías que cae acá es el científico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es algo que, aunque requiere mucha creatividad, normalmente no requiere mucha interacción con las personas. Entonces, esa capacidad de procesar información, de buscar líneas que unan diferentes conceptos, eventualmente las máquinas lo van a poder hacer bastante bien y la parte de interacción no es muy necesaria. Entonces, eventualmente, en un futuro, es posible que haya un grupo de profesiones que se van a ver amenazadas. Y finalmente, tenemos un último grupo que ese sí, efectivamente, va a desaparecer eventualmente, ¿cierto? O se va a transformar tanto que ya va a ser otra cosa distinta. Un ejemplo puntual aquí, conductores de camiones en largas distancias. Es un trabajo que ya sabemos que existen los vehículos autónomos, eso ya es una realidad, y es un trabajo que no necesita mucha interacción con las personas. Entonces es un candidato perfecto para que las nuevas tecnologías, pues eventualmente, en un corto periodo de tiempo, pues empiecen a reemplazarlos. Listo, entonces vimos 4 grandes grupos con características muy distintas y eso enmarca más o menos cómo se van a afectar las diferentes profesiones. Pero en el macro, en el contexto general, no es que entonces ya la gente se va a quedar sin trabajo, simplemente es una transformación que va a tener algo de disrupción indudablemente, eso es inevitable, pero debería abrir unas posibilidades nuevas a trabajos que en este momento ni siquiera nos imaginamos cómo serían o cómo se van a llamar o de qué se van a tratar. Qué pena, colegas, me extendí un poquito. Tiene madera de político, Ricardo. Nada, pasamos si quiere, Daniela. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Ricardo. Yo creo que es más que se van a transformar los trabajos a que nos va a quitar el trabajo. O sea, yo creo que, como comentaba Ricardo, un ejemplo muy interesante es el de la revolución industrial. O sea, al final, conforme vamos desarrollando más herramientas que nos permitan trabajar de cierta forma o de otra, pues sí, el trabajo se transforma, pero no creo que sea que vengan las máquinas a quitarnos el trabajo. Creo que al final lo que estamos tratando de hacer con la inteligencia artificial es darnos herramientas y apoyarnos para nosotros poder seguir impulsando distintas cosas y avanzando como sociedad. Y sí, habrá ciertos trabajos muy puntuales que se transformarán, pero por ejemplo lo que comentaba Ricardo, o sea, los médicos podrán seguir haciendo su trabajo, pero van a tener mejores herramientas, así como en el pasado han podido tener más herramientas para poder ver el cuerpo humano y entender cómo funcionan las enfermedades. Sí, siento que esto es parte del progreso y que se ha dado muchísimas veces en la historia y que estamos viviendo otra nueva revolución, pero eso no significa que las máquinas van a dominar el mundo. Ignacio. Poco más que añadir. Sí, es ahora mismo una época de transformación y muchos de nosotros, y yo me incluyo, también es adaptarse a todo este cambio, a esta revolución. Cosa que alguien en un puesto como el que estoy yo ahora, antes debería hacer muchas cosas de forma manual de inicio, coger sus matemáticas y empezar a construir de forma muy mecánica. Hoy en día tenemos unos superalgoritmos que yo con 2 líneas de código y 2 herramientas puedo estar detectando personas y demás, cosa que antes, hace unos años, era inviable, porque tenías que empezar a trabajar en crudo y hoy en día tener unas herramientas, entonces te adaptas. Bueno, hace unos años, gente como nosotros tuvo que estar ahí haciendo eso y ya nosotros somos capaces de llevar un paso más allá todo esto, utilizando ya todo esto que está creado para crear mejores cosas aún. Y cuando tengamos eso creado, pues los siguientes tendrán más herramientas aún para seguir creando. Pero, bueno, muy lejos de ser dominados por un mundo de robots. Bueno, yo creo que aquí todos recordamos el instalar Windows con disquete. O sea, ya eso es algo Sí. que ya pasaba mejor vida. O sea, que un detalle solamente. Me preguntan por el chat, Ricardo, si comentas Kaggle y Uzey. No sé si exactamente, lo digo por si lo puedes deletrear para la pregunta, porque cuando lo estarán buscando. ¿Estás muteado? Está muteado. Perdón.
De hecho, en el chat mismo ya puse los links, no solamente los escribí como se escribe, sino que les puse los links a UCI y Kaggle, pero para deletrearlo es UCI, son 3 letras nada más, como, digamos, unidad de cuidados intensivos. Y Kaggle, pues ya está bien escrito y ahí les puse el link. Y hay una pregunta adicional, Javier, si me permites. Elena nos pregunta por la afectación específicamente a los abogados. Yo le estaba escribiendo a Elena, pero pues no alcancé a mandarlo, entonces ya lo digo más bien. El trabajo de los abogados se está transformando. Por ejemplo, la parte que es más argumentativa, de pararse frente a un jurado y explicarlo, eso es algo que va a seguir existiendo. La parte que es más burocrática, más de analizar documentos, de sentarse a revisar un contrato, cláusulas, incluso ensamblar los contratos mismos, es algo que va a transformarse y va a cambiar. De hecho, ya lo está haciendo. He visto varios proyectos muy interesantes donde eso ya está sucediendo. Y como les decía, no es que vaya a desaparecer entonces el trabajo de abogado, pero indudablemente se va a transformar y van a existir muchas más herramientas pues, que van a facilitar la vida de pues, no solamente de los abogados, sino en general. Y considérenlo de la siguiente forma. Antes, cuando se necesitaba escribir un contrato, pues había que escribirlo a mano. Luego existió la máquina de escribir, mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más estandarizada. Luego los ordenadores. Ahora simplemente es una herramienta más. La idea es que se libere el tiempo de las personas para que se puedan dedicar a cosas que realmente producen valor. Y esas otras cosas que son más burocráticas, más rutinarias, más de volver a hacer lo mismo una y otra vez, pues las puedan hacer las máquinas y pues idealmente nos aumenten el nivel y la calidad de vida. Yo coincido total porque el sector del Legal Tech es un sector totalmente en auge y ahí tiene muchísimo recorrido. Y poco más, solamente agradeceros, Ricardo, Ignacio, Daniela, vuestro tiempo en vuestro respectivo uso horario. Muchas gracias por conectaros. Demuestra además que Madrid siempre tiene ese foco internacional. Nos quedamos sin fronteras. O sea, nos vale cualquier parte del mundo y aprovechamos el talento de todos lados. Así que, lo dicho, cuando esto mejore, estáis invitados a Madrid, al área de innovación y emprendimiento. Y por supuesto, pues quedará colgado esto también. Y muchísimas gracias de nuevo a todos y a los espectadores que nos están viendo por YouTube Live. Muchísimas gracias.